Ferdydurque, una novela de Witold Gombrowicz. Capítulo 4. Filifor forrado de niño. Prefacio. Antes de seguir con la trama de estas verdaderas memorias, deseo, a título de digresión, poner en el capítulo siguiente un cuento llamado Filifor forrado de niño. Habéis visto cómo el maliciosamente didáctico Pinco me procuró un culito infantil. Habéis visto las convulsiones idealísticas de la juventud nuestra, la impotencia de vivir, la calamidad de la desproporción y desarmonía, la tristeza del artificio, la melancolía del aburrimiento, la ridiculez de la ficción, la tortura del anacronismo y las locuras de los culitos, de los rostros, como además de otras partes del cuerpo. Habéis oído las palabras vulgares que luchaban con palabras nobles y otras palabras igualmente huecas e inconsistentes recitadas por los pedagogos, y habéis presenciado cómo la cosa, compuesta de palabras vacías, terminó de modo infame en medio de unos visajes absurdos. Así, ya en la aurora de su juventud, el hombre se imbuye de fraseologías y muecas. En tal yunque se forja la madurez nuestra. En breve veréis otras muecas y otro duelo, la lucha mortal de los profesores G. L. Filifor de Leiden y Anti-Filifor de Colombo, donde también aparecen palabras y partes del cuerpo. Mas no habrá que buscar por eso una vinculación estrecha entre esas dos partes de mi libro, y caería en un error el que creyese que, incorporando a mi obra el relato Filifor forrado de niño, no tuve únicamente el propósito de llenar un tanto el espacio libre de papel, disminuir en algo la enormidad de las hojas vacías que me asustan. Pero si los eminentes conocedores y sabios, los pincos especializados en el arte de construir el culcalo por intermedio de la crítica de lo que llamamos defectos de la construcción, me hiciesen este reparo, que según ellos el deseo de llenar un lugar vacío sobre el papel constituye una razón demasiado privada e insuficiente, y no es justo poner en una obra artística todo lo que en mi vida he escrito, contestaré que según mi humilde convicción, las partes sueltas del cuerpo y además las palabras bastan para constituir un fortísimo esqueleto artísticamente constructivo. Y demostraré que mi construcción, en lo que se refiere a la lógica y la precisión, no cede a la más lógica y precisa construcción. Mirad, la parte básica del cuerpo, el bueno y domesticado cuculillo, está en la base, en el cuculao, pues empieza toda acción, desde el cucuhilo como desde el tronco principal, emanan las bifurcaciones de partes sueltas, como por ejemplo la del dedo, del pie, de los brazos, ojos, dientes y orejas, y asimismo unas partes se convierten en otras, gracias a sutiles y refinadas transformaciones. Y el rostro humano, comúnmente llamado también facha, jeta o carota, constituye la corona del árbol, que con sus partes sueltas se levanta del tronco cuculiano. La facha, pues, concluye el ciclo que originó el buen cucucú. Después de haber alcanzado la facha, ¿qué es lo que me queda? Solamente volver atrás, hacia las partes sueltas, para llegar de nuevo al cuculiano punto de partida. Y para ese fin sirve mi cuento Filifor. Filifor es un retroceso constructivo, un pasaje, o para expresarme con más precisión, una coda,
un trino, o más bien un lapsus intestinal, sin el cual nunca podría penetrar al tobillo izquierdo. ¿No es esta una construcción férrea? ¿No basta para satisfacer las más especializadas exigencias? ¿Y qué diréis cuando hayáis logrado descubrir aún otras y más profundas vinculaciones entre todas esas partes, diversos pasajes desde el dedo hacia el hígado, y cuando se os descubra el papel místico de algunas partes preferidas, el sentido secreto además de ciertas articulaciones, y por fin tanto el conjunto de todas las partes como también las partes de todas las partes? Os aseguro que es esta una construcción invaluable en el sentido de llenar el vacío, y con penetrantes análisis al respecto podéis llenar 100 volúmenes, ocupando cada vez más sitio y logrando cada vez un sitio más alto, y sentaos cada vez más cómodamente y ampliamente en vuestro sitio. Pero, ¿os gusta hacer pompas de jabón en las orillas del lago con el sol poniente, cuando los peces bailan en el agua y el pescador sentado en silencio se refleja de modo discreto en el espejo líquido de las aguas cristalinas? Y os recomiendo mi método de intensificación por medio de la repetición, gracias a que repitiendo sistemáticamente algunas palabras, giros, situaciones y partes, las intensifico, forzando asimismo el efecto de la unidad del estilo casi hasta los límites de lo maniático. Por la repetición se crea la mitología. Observad, sin embargo, que la construcción parcial no solo es una construcción, sino que en verdad constituye toda una filosofía, la cual presentaré aquí bajo la forma livianita y burbujeante de un folletín gracioso. Decidme cómo pensáis. ¿Acaso, según vuestra opinión, el lector no asimila solo partes y solo en partes? Lee, digamos, una parte o un pedazo y se interrumpe para dentro de algún tiempo leer otro pedazo, y a menudo ocurre que empieza desde el medio o incluso desde el final, prosiguiendo desde atrás hacia el principio. A veces ocurre que lee 2 o 3 pedazos y lo deja, y no es porque no le interese, sino porque algo distinto se le ha ocurrido. Pero aún en el caso de leer el todo, ¿creéis que lo abarcará con la mirada y sabrá apreciar la armonía constructiva de las partes si un especialista no le dice algo al respecto? Para eso, pues, el autor, durante años, corta, ajusta, arregla, suda, sufre y se esfuerza, para que el especialista diga al lector que la construcción es buena. Pero vamos, más lejos aún, al campo de la experiencia cotidiana. ¿No ocurre acaso de cualquier llamada telefónica o cualquier mosca puede distraer al lector de la lectura justamente en ese supremo momento en que todas las partes y tramas se juntan en la unidad de la solución final? Y si en ese momento entrase, digamos, su hermano y dijese algo, la noble labor del escritor se echa a perder a causa de una mosca, un hermano o un teléfono. Oh, malas mosquitas, ¿por qué picáis a hombres que ya perdieron la cola y no tienen con qué defenderse? Mas, preguntemos todavía si aquella obra vuestra, única, excepcional y tan trabajada, no constituye solo una parte de 30.000 otras obras también únicas y excepcionales que aparecen en el transcurso del año, malditas y terribles. Para eso, pues, construimos el todo, para que una partícula de la parte del lector asimile una partícula de la parte de la obra, y solo en parte. Es difícil no hacer chistes burbujeantes sobre este tema. No se puede eludir el chistecito, pues ya desde hace tiempo hemos aprendido a eludir con una broma lo que nos embroma en forma demasiado mordaz e hiriente. Aparecerá algún día el genio de la seriedad
que sepa afrontar ciertas mezquindades realistas de la vida sin caer en una torpe risotada. Ay, pobre de ti, tono mío, mi tono de burbujeante folletín. Pero observemos todavía, para apurar hasta las heces el cáliz de la partícula, que aquellos cánones y principios de la construcción que nos esclavizan tanto son producto de una parte solamente y de una parte, por cierto, bastante insignificante, una pequeña partícula del mundo, un mundito no mayor que el dedo meñique, un estrecho gremio de profesionales y estetas que pueden caber, todo él, en una confitería, amasándose sin cesar, extrae de sí postulados cada vez más refinados. Pero lo peor es que esos gustos ni siquiera son gustos de verdad. No, vuestra construcción les agrada solo en parte, mucho más les gustan sus propios conocimientos acerca de la construcción. Así que el creador trata de lucir su capacidad constructiva solo para que el conocedor pueda lucir sus conocimientos al respecto. Silencio. Misterio. He aquí que el creador crea, arrodillado ante el altar del arte, pensando en la obra cumbre, en la armonía, precisión, espíritu y superación. He aquí que el conocedor se da a conocer, profundizando la creación del creador en un profundo estudio, después de lo cual la obra va a los lectores, y lo que era engendrado en un sudor total y completo es recibido de modo sumamente parcial entre la mosca y el teléfono. Las pequeñas realidades os matan. Sois como quien desafía al monstruo a pelear, pero un perrito os pondrá la carne de gallina. Y también preguntaré, para apurar todavía un trago de la copa de las partículas, si conforme a vuestro juicio, una obra construida, según todos los cánones, expresa el todo o solo una parte del todo. Bah, ¿no consistirá la forma en la eliminación? ¿No sería la construcción un empobrecimiento? ¿Puede expresar el verbo algo más que una parte de la realidad? El resto es silencio. Por fin, ¿somos nosotros los que creamos la forma o más bien es ella la que nos crea? Bah. Conocí hace años a un escritor al cual, al comienzo de su carrera literaria, le salió un libro heroico en sumo grado. Por pura casualidad, ya en sus primeras palabras golpeó la tecla heroica, aunque hubiese podido igualmente empezar de modo escéptico y, por ejemplo, lírico, pero las primeras frases le salieron heroicas, en vista de lo cual, y teniendo en cuenta la armonía de la construcción, ya era imposible no intensificar y graduar el heroísmo hasta el final. Y tanto pulía, redondeaba y perfeccionaba, tanto ajustaba el comienzo al final y el final al comienzo, que de todo eso resultó una obra llena de vitalidad y de la más profunda convicción. ¿Qué le quedaba por hacer entonces con esa su más profunda convicción? ¿Puede un creador responsable de su verbo confesar que todo eso solo le vino por sí solo a la pluma y le salió heroico, y que su más profunda convicción en realidad no es ni mucho menos su más profunda convicción, sino que no se sabe cómo desde el exterior se le pegó, prendió y adosó? Imposible. En vano el desgraciado héroe de su heroísmo se avergonzaba y se ocultaba tratando de zafarse de esa partícula suya. La partícula, tras haberlo agarrado bien, ya no quería soltarlo y tuvo que adaptarse a su partícula. Y tanto se adaptaba que al final de su carrera literaria se volvió idéntico a aquella, heroico, acobardado por su heroísmo. Pero eludía a toda costa a sus camaradas y compañeros del período de la maduración, porque ellos no dejaban de extrañarse frente al todo, que tan bien supo ajustarse a su papel, y le gritaban: Picho, ¿recuerdas aquel ombligo? Picho, ¿recuerdas el ombligo sobre el prado verde? El ombligo, Picho, ¿dónde estás? Esas, pues, son las fundamentales, capitales y filosóficas razones que me indujeron a edificar la obra sobre la base de partes sueltas, conceptuando la obra como una partícula de la obra,
y tratando al hombre como una fusión de partes de cuerpo y partes del alma, mientras que a la humanidad entera la trato como una mezcla de partes. Pero si alguien me hiciese tal objeción, que esta parcial concepción mía no es en verdad ninguna concepción, sino una mofa, chanza, fisga y engaño, que yo, en vez de sujetarme a las severas reglas y cánones del arte, estoy intentando burlarlas por medio de irresponsables chungas, zumbas y muecas, contestaría que sí, que es cierto, que justamente tales son mis propósitos. Y por Dios, no vacilo en confesarlo, no deseo zafarme tanto de vuestro arte, señores. Yo deseo zafarme tanto de vuestro arte, señores, como de vosotros mismos, pues no puedo soportaros con vuestro arte, vuestras concepciones, vuestra actitud artística y todo vuestro medio artístico. Señores, existen sobre la tierra ambientes menos o más ridículos, menos o más infamantes, vergonzosos y humillantes, y asimismo la cantidad de la estupidez no es igual en todas partes. Así, por ejemplo, el medio de los peluqueros me parece, a primera vista, más sujeto a la tontería que el medio de los zapateros. Pero lo que sucede en el medio artístico del orbe supera todos los récords de la estupidez y la infamia, hasta tal punto que un hombre normalmente decente y equilibrado no puede dejar de inclinar su rostro, inundado por el sudor de la vergüenza, frente a esas orgías infantiles y pretenciosas. Ojo, esos cantos sublimes que nadie escucha. Ojo, los coloquios de los enterados y el frenesí en los conciertos y aquellas íntimas iniciaciones y aquellas valorizaciones y discusiones y los rostros mismos de esas personas cuando declaman o escuchan, celebrando entre sí el santo misterio de lo bello. ¿Por qué dolorosa antinomia todo lo que hacéis o decís justamente en este terreno se convierte en ridiculez y vergüenza? Si durante el curso de los siglos un medio social cae en tales convulsiones de tontería, entonces con toda seguridad se puede arriesgar el juicio de que sus concepciones no responden a la realidad, de que sencillamente vive de falsas concepciones. Pues, sin duda alguna, las concepciones vuestras constituyen la cumbre de la ingenuidad concepcionalista. Y si queréis saber cómo y en qué sentido habría que transformarlas y cuál debería ser la concepción justa y no ridícula, os lo puedo decir enseguida, pero tenéis que prestar oído. ¿Qué es, en realidad, lo que se imagina aquel que en nuestros tiempos siente la vocación de la pluma, del pincel o del clarinete? Él, ante todo, quiere ser artista, quiere crear arte, anhela entonces, con la belleza, la bondad y la verdad, alimentarse a sí mismo y a sus conciudadanos. Se propone ser vate, bardo, sacerdote y regalarse en su ser a los demás, quemarse en el altar de lo sublime, procurando a la humanidad ese maná celestial tan deseado. Además, quiere dedicar su talento al servicio de la idea y quizá conducir a la humanidad o a la nación al mejor futuro. ¡Qué fines más nobles! ¡Qué magníficos propósitos! ¿No eran tales acaso los fines y propósitos de Shakespeare, Goethe, Beethoven y Chopin? Aquí está el caso, sin embargo, de que vosotros no sois Chopines ni Shakespeares, sino a lo mejor semi-Shakespeares y cuartos de Chopin. ¡Oh, malditas partes! Y por consiguiente esa actitud solo destaca vuestra triste inferioridad e insuficiencia, y parecería como si quisieras saltar por fuerza al pedestal, rompiéndoos en torpes saltos vuestras partes del cuerpo más preciosas. Creedme, existe una gran diferencia entre el artista que ya se ha realizado y aquella muchedumbre infinita de semi-artistas y cuartos de bardo que se empeñan en realizarse. Y lo que queda bien en el genio en vosotros suena de modo distinto, mas vosotros, en vez de procuraros concepciones y opiniones según vuestra propia medida y concordantes con vuestra propia realidad, os adornáis
con plumas ajenas. Y he aquí, ¿por qué os transformáis en eternos candidatos y aspirantes a la grandeza y la perfección? Eternamente impotentes y siempre mediocres, os volvéis sirvientes, alumnos y admiradores del arte que os mantiene en la antesala. Resulta terrible, por cierto, ver cómo os esforzáis para lograr el fracaso, cómo se os repite vez tras vez que todavía no, que eso no es, y vosotros, sin embargo, de nuevo empujáis con otra obra, y cómo tratáis de imponer esas obras, cómo os consoláis con pobres secundarios éxitos, regalándoos mutuamente cumplidos, organizando banquetes y buscando cada vez nuevas mentiras para justificar vuestra razón de ser tan sospechosa. Y ni siquiera tenéis el consuelo de que para vosotros mismos lo que escribís y fabricáis tenga algún valor, porque todo eso es solo imitación, es aprendido de los maestros, y vosotros no hacéis otra cosa que agarraros al faldón de los genios, repitiendo tras ellos y peor que ellos, produciendo hacinamiento allí donde no hay lugar para el hacinamiento. Vuestra situación es falsa, y siendo falsa, tiene que engendrar frutos amargos, y ya dentro de vuestro gremio crecen el mutuo desdén, la malicia y la desestimación. Cada uno desprecia al otro y además a sí mismo. Constituís una hermandad de autodesprecio y al final os desestimaréis a muerte. ¿En qué, pues, consiste la situación del escritor secundario, sino en un solo y gran repudio? El primer y despiadado repudio se lo aplica al lector común que terminantemente se niega a gozar de sus obras. El segundo e infame repudio se lo aplica a su propia realidad, que él no supo expresar, siendo copiador e imitador de los maestros. Pero el tercer repudio y puntapié, el más infamante de todos, le viene de parte del arte, en el que quiso refugiarse, y el cual no desprecia por incapaz e insuficiente, y esto ya colma la medida del oprobio. Aquí empieza ya la completa orfandad. Esto ocasiona que el secundario se convierta en objeto de una burla general, bajo el fuego graneado del repudio. En verdad, ¿qué se puede esperar de un hombre repudiado 3 veces y cada vez con más oprobio? ¿Acaso un hombre así, acabado, no debería desaparecer, esconderse en alguna parte para que no se le viera? ¿Acaso la insuficiencia, desfilante en pleno día, ansiosa de honores, no debe provocar hipo al universo? Pero antes, contestadme si según vuestra opinión las peras de agua son mejores y más jugosas que las peras de tierra, o si más bien estáis inclinados a conceder la primacía a estas sobre aquellas. Oprobio, señores, oprobio. No soy filósofo ni teórico, no. Yo hablo de vosotros, me refiero a vuestra vida, comprendedlo. A mí me duele solo vuestra situación personal. No es posible deshacerse, hay el no podermiento de romper la placenta que une con el rechazo humano. El alma rechazada, la flor no olida, los bombones que anhelaban gustar a alguien y no gustaron, la mujer desdeñada, siempre me ocasionaban un dolor casi físico. No se soporta esa irrealización, y cuando encuentro en la calle a algún artista y veo que el vulgar repudio está en la base de su existencia, que cada gesto suyo, palabra, fe, entusiasmo, coma, ofensa, concepción e ilusión huelen al común, desagradable repudio, me avergüenzo. Y me avergüenzo no por tener compasión por él, sino porque convivo con él y su quimera me hiere en mi dignidad humana. Creedme, urge reformar la actitud del escritor secundario, pues si no, todo el mundo caerá en un malestar muy serio, y hay que asombrarse de que personas dedicadas exprofeso al perfeccionamiento del estilo, y cabría suponer sensibles a la forma,
permitan, sin una protesta, ser colocadas en una situación tan pretenciosa y falsa? ¿Acaso no comprenden que justamente desde el punto de vista del estilo y la forma no hay nada más funesto en sus efectos? Pues el que se encuentra en una situación artificial no puede emitir ni una sola palabra que no sea artificial, y todo lo que diga, haga o piense se dirigirá forzosamente contra él y en su perjuicio. ¿Cuál, entonces, preguntaréis, debería ser la concepción nuestra para que podamos expresarnos por fin de modo más adecuado a nuestra realidad, más razonable y a la vez más soberano? Señores, no está dentro de vuestras posibilidades convertiros sin más, de hoy para mañana, en maduros bates. Podéis, sin embargo, en cierta medida, sanear esos males y recuperar la soberanía perdida, alejándoos de aquel arte que os procura un cuculillo tan modesto. Ante todo, romped de una vez con esa palabra, arte, y también con esa otra, artista. Dejaos de hundiros en esas palabras que repetís con la monotonía de la eternidad. ¿No será cierto que cada uno es artista? ¿No será que la humanidad crea el arte no solo sobre el papel y la tela, sino en cada momento de la vida cotidiana? Cuando la doncella se pone una rosa, cuando en una charla amena se nos escapa un chiste jocoso, cuando alguien se confía al crepúsculo, todo eso no es otra cosa sino arte. ¿Para qué entonces esa división tremenda? Yo soy artista, yo creo el arte. Si más conveniente sería decir con sencillez, yo quizá me ocupo del arte un poco más que otras personas. Y en segundo lugar, ¿por qué ese culto, esa admiración para ese solo arte que se expresa en lo que llamamos obras? ¿De dónde sacasteis esa ingenuidad de que el hombre admira tanto las obras del arte y nos desmayamos y morimos de pasmo escuchando una sinfonía de Beethoven? ¿Nunca os vino a la cabeza cuán impura, mezclada y agudamente inmadura es esta región de la cultura, región que queréis encerrar en vuestra fraseología simplista? El error que monótona y comúnmente cometéis consiste sobre todo en eso, que reducís el contacto del hombre con el arte casi exclusivamente a la emoción estética, concibiendo a la vez ese contacto en un sentido demasiado particular y apartado, justamente como si cada uno conviviese con él en la soledad más absoluta, herméticamente aislado de los demás hombres. Pero en realidad así se efectúa una fusión de gran número de emociones diferentes, todavía multiplicadas por una fusión de muchos y diferentes hombres que mutuamente se influyen y sugestionan, induciéndose a estados de alma colectivos. Así, cuando el pianista aporrea a Chopin sobre el estrado, decís el encanto de la música de Chopin en la congenial interpretación del gran pianista arrastró y encantó a los oyentes. Mas posiblemente y en realidad casi ninguno de los oyentes quedó encantado. Es posible que si ellos no hubiesen sabido que Chopin era un gran genio y aquel pianista un gran pianista, habrían recibido la cosa con menos encanto. También es posible que si cada uno de ellos, pálido por el entusiasmo, aplaude, grita y se contorsiona, esto se deba a que los demás también aplauden y se contorsionan, porque cada uno cree que los demás experimentan un goce enorme, una conmoción supraterrestre, y por eso él también empieza a demostrar señales de goce. Y de este modo puede ocurrir que en la sala nadie en absoluto sea encantado directa e inminentemente, y sin embargo todos estén mostrando efectos de un excepcional encanto, pues cada uno se adapta a las manifestaciones y exteriorizaciones de su vecino. Y solamente cuando todos en conjunto se hayan excitado y obligado entre sí a los aplausos, gritos, rubores y elogios, solo entonces, esas manifestaciones engendrarán en ellos el sentimiento de goce y admiración, porque debemos adaptar nuestros sentimientos a nuestras manifestaciones. Pero también es cierto que escuchando aquella música cumplimos algo como un acto religioso y ritual, y así
como participamos en la Santa Misa piadosamente postrados y arrodillados, del mismo modo participamos en un concierto de Chopin postrándonos ante el Dios de lo bello, y en este caso nuestra admiración constituye solo un acto de formal homenaje. ¿Quién, sin embargo, podría decir cuánto hay en eso bello, de verdaderamente bello, y cuánto de procesos históricos sociológicos? Es sabido que la humanidad lo necesita. Ella elige este o aquel de sus numerosos creadores, pero ¿quién sabrá poner en claro todos los móviles de su elección? Y he aquí que lo eleva por encima de otros, empieza a aprenderlo de memoria, en él descubre misterios y hechizos, a él adapta su modo de sentir, y si con la misma obstinación y empeño nos hubiésemos puesto a sublimar a alguno de los inferiores geniales creadores, este también, creo, se nos habría convertido en genio. ¿Acaso no veis entonces cuántos diversos y a menudo extraestéticos factores cuya enumeración se podría prolongar con la monotonía de la eternidad se reúnen en la grandeza de nuestros maestros y en esa semioscura, turbia y fragmentaria convivencia nuestra con el arte que ingenuamente definís con esa frase de que el poeta inspirado canta y el oyente encantado oye? Y he aquí por qué a veces suele ocurrir que todos consideran a dicho poeta como grande, magnífico y maravilloso, y sin embargo nadie nunca se ha deleitado con él. O por ejemplo, que todos se desvanecen ante un hermoso cuadro, pero la copia del mismo cuadro, aunque parecida al original como una gota de agua a otra, ya no provoca en ellos desmayos. Déjense, pues, de esas deleitaciones con el arte. Déjense de ser artistas. Dejen, por Dios, dejen todo su modo de hablar del arte, aquella síntesis, análisis, sutilezas, profundizaciones y todo ese sistema de hincharlo e inflarlo. Y en vez de imponer ficciones, déjense crear por los hechos, y ya solo esto debería traerles un marcado alivio, liberándolos de su limitación, abriéndolos a la realidad, pero asimismo alejen todo temor de que este más amplio y sano método de considerar el arte pueda privarlos de cualquier riqueza o grandeza, porque la realidad es más rica y grande que las ingenuas ilusiones y pobres mentiras, y enseguida os mostraré qué riquezas os esperan en este nuevo camino. Es cierto que el arte consiste en el perfeccionamiento de la forma, mas vosotros, y aquí nos encontramos frente a otro cardinal error vuestro, os imagináis que el arte consiste en la creación de obras perfectas, aquel inmenso y panhumano proceso de crear la forma lo reducís a producir poemas o sinfonías, y aún nunca supisteis apreciar debidamente y aclararlo a los demás cuán enorme es el papel de la forma en vuestra vida, y aún en la psicología no supisteis asegurar a la forma el lugar debido. Hasta ahora seguimos juzgando que son los sentimientos e instintos o ideas los que rigen nuestra conducta, mientras que a la forma la consideramos más bien como un inofensivo y suplementario adorno. Y cuando la viuda, acompañando al féretro de su marido, con ternura llora, nosotros pensamos que llora porque dolorosamente siente su pérdida. Cuando algún ingeniero, médico o abogado asesina a su esposa, hijos o amigo, opinamos que se deja llevar al asesinato por sanguinarios y rabiosos instintos. Cuando algún político tonta, mentirosa y estrechamente se expresa en su discurso público, decimos que es tonto porque tontamente se expresa. Pero en realidad el asunto se presenta así. El ser humano no se exterioriza de modo inmediato y concordante con su naturaleza, sino siempre en una definida forma, y esta forma, aquel estilo, modo de ser, modo de hablar y reaccionar, no proviene solo de él, sino que le es impuesto desde el exterior. Y he aquí que ese mismo hombre puede manifestarse por fuera,
ora sabia, ora tontamente, sanguinaria o angélicamente, madura o inmaduramente, según qué forma, qué estilo se le presente y cómo esté presionado y limitado por el prójimo. Y si los gusanos e insectos corren y vuelan todo el día buscando comida, nosotros, sin un momento de descanso, sin cesar, estamos en busca de forma y de expresión. Batallamos con otros hombres por el estilo, por el modo de ser nuestro, y viajando en un tranvía, comiendo, divirtiéndonos o descansando o haciendo negocios, siempre y sin cesar, buscamos la forma y nos deleitamos con ella, o sufrimos por ella, o nos adaptamos a ella, la rompemos y violamos, o nos dejamos violar por ella. Amén. Oh poder de la forma, por ella perecen las naciones, ella origina guerras, ella origina que entre nosotros nazcan cosas que no son de nosotros. Sin ella no alcanzaréis a comprender la tontería, ni el mal, ni el crimen. Ella rige nuestros más minúsculos reflejos, ella está en la base de toda nuestra vida colectiva. Empero para vosotros la forma y el estilo constituyen siempre solo conceptos de orden artístico, y así como habéis estrechado el arte a la función de producir obras artísticas, del mismo modo reducís el concepto del estilo y de la forma. Para vosotros el estilo es solo el estilo sobre el papel, el estilo de vuestros cuentos. Señores, ¿quién azotará el cuculio que os atrevéis a volver a los hombres cuando os arrodilláis ante el altar del arte? La forma no es para vosotros algo viviente, humano, algo diría práctico y cotidiano, sino un atributo festivo del arte. Inclinados sobre vuestro papel, os olvidáis incluso de vuestras propias personas, y no os importa perfeccionaros en vuestro propio personal y concreto estilo, sino perfeccionar no sé qué cuentos abstractos e imaginarios. En vez de que el arte os sirva, servís al arte. Y he aquí por qué me imagino con mansedumbre de ovejas permitís que os estorbe el desarrollo y os empuje a la eterna indolencia. Mirad ahora cuán diferente sería la actitud de aquel que en vez de empaparse de toda esa fraseología fabricada por 1.000.000 de metafísicos estéticos concepcionalistas con mirada fresca, abarcara el mundo compenetrándose con la enorme influencia de la forma sobre la vida humana. Si pues él quisiese agarrar la pluma, ya no lo haría con el fin de convertirse en gran escritor y crear arte, sino para, digamos, expresar mejor su propia personalidad y explicarse a otras personas, o para organizarse y arreglarse interiormente, curando por medio de la confesión algunos complejos suyos o inmadureces, y también quizá a fin de agudizar y profundizar el contacto con los demás hombres, haciéndolo más íntimo y creador, lo que puede ser de gran provecho para su alma y su desarrollo. O, por ejemplo, trataría de combatir tales o cuales hábitos, prejuicios, costumbres, principios que no convienen a su naturaleza, o incluso escribiría sencillamente para ganarse la vida. Claro está que no ahorrará esfuerzos para que la obra atraiga y seduzca con su forma artística, pero su fin principal no será el arte, sino su propia persona. Y tampoco escribirá para presuntuosamente educar, elevar, guiar, moralizar y edificar a los otros, sino para elevarse y desarrollarse a sí mismo. Y no escribirá porque ya está maduro y consiguió la forma, sino justamente porque es todavía inmaduro y solo en la humillación, ridiculez y sudor se esfuerza por atraparla, porque es él quien trepa, pero no ha subido todavía, y él quien se hace, pero todavía no se ha hecho. Y si por casualidad se le ocurriese engendrar una obra indolente y aún estúpida, diría, bueno, engendré estúpidamente, pero no firmé con nadie un contrato para la fabricación de obras sabias y perfectas. Expresé mi estupidez y me alegro por eso, pues la severidad humana que provoqué en contra mía me está trabajando, formando,
me crea como de nuevo, y me siento como si hubiese nacido otra vez. Veis entonces que el bardo, con esa filosofía sana, está tan fuertemente arraigado en sí mismo que ni siquiera la estupidez y la inmadurez le asustan, ni le pueden perjudicar. Con la frente erguida puede exteriorizarse a pesar de su indolencia, mientras que vosotros ya casi nada podéis exteriorizar, porque el temor os quita la voz. Y ya esto solo por sí mismo os traería un serio alivio. Pero además solamente un bardo con ese modo de tratar la cosa sería capaz de afrontar el problema que hasta ahora os hacía la cumbre de todo cum calco. Y es este posiblemente el básico, pavoroso y más genial, no vacilo en usar esa palabra, problema del estilo y la cultura. De modo plástico, así expondría yo el problema. Imaginad que un adulto y maduro vate, inclinado sobre sus papeles, está pugnando con la obra, y mientras tanto sobre su nuca se le ha posado un adolescente, o un semiaclarado semiculto, o una doncella, o alguna persona de alma mediana, o cualquier ser más joven, inferior y más oscuro. Y he aquí que aquel ser, aquel adolescente, doncella, semiculto, u otro cualquier turbio hijo de la subcultura, le agarra a la mente con sus forceps, ataca su alma, la estrecha y la aprieta, la rejuvenece, la inmadurece y la prepara a su modo, rebajándola a su nivel, en sus brazos. Pero el Creador, en vez de afrontar al inoportuno, finge no notar su presencia. Y qué loco, cree que eludirá la violación, fingiendo no ser violado por nadie. ¿Acaso no es eso justamente lo que ocurre con vosotros, comenzando por los grandes genios y terminando por los pequeños y refinados bardos del segundo coro? ¿Acaso no es verdad que todo ser más maduro, superior, mayor y más perfeccionado depende en 1000 diferentes maneras de seres que se encuentran en estadios de desarrollo más tempranos? ¿Y acaso esa dependencia no nos penetra hasta la médula misma del espíritu nuestro, de tal modo que es dable decir, el mayor por el menor está sin cesar creado? ¿Acaso escribiendo no debemos adaptarnos al lector? Hablando, ¿no nos hacemos dependientes espiritualmente de aquel para el cual hablamos? ¿No estamos mortalmente enamorados de la juventud? ¿No debemos en cada momento buscar los favores de seres inferiores, ajustarnos a ellos, doblegarnos, someternos, ora a su prepotencia, ora a su hechizo? Y esta violación dolorosa sobre nuestras personas comete la semioscura inferioridad. ¿No será la más aguda y la más engendradora de las violaciones? Pero vosotros hasta ahora solo sabéis esconder vuestras cabezas en la arena ante la violación, y ocupados en el cincelamiento de vuestras aburridas rimas, no tenéis tiempo ni ganas para interesaros en eso, mientras en realidad sois sin cesar violados, adoptáis un semblante como si nada ocurriese, oh sí, porque vosotros, solo entre vosotros os divertís, y la madurez vuestra es tan madura que solo sabe convivir con la madurez. Pero si os preocupareis menos por el arte y más por vuestras personas, no os callaríais nunca frente a tan terrible violación de la persona, y el poeta, en vez de que para otro poeta sus poemas escribiese, se sentiría penetrado y creado desde abajo por fuerzas que hasta ahora pasaba por alto. Comprendería que el único modo de liberarse de aquella presión formidable es reconocerla, y trataría de que en su mismo estilo, su actitud, su tono, su forma, tanto artística como cotidiana, se notase con toda evidencia esa vinculación con lo bajo. Ya no se sentiría solo padre, sino padre y a la vez hijo, y no escribiría solo como sabio, como fino y maduro, sino más bien como sabio, siempre entontecido, como fino, sin cesar brutalizado, y como adulto, siempre rejuvenecido. Y si alejándose de su escritorio se encontrase accidentalmente con un niño, un adolescente, una doncella o un semiculto,
ya no se aburriría con ellos y tampoco les daría protectoras, didácticas y pedagógicas palmadas en el hombro, enseñándoles con toda su superioridad sus enseñanzas, sino más bien, con un santo temblor, se pondría a gemir y rugir y aún quizá caería de rodillas. En vez de huir ante la inmadurez encerrándose herméticamente en los llamados cenáculos, concebiría que el estilo en verdad universal es sólo ese que en convivencia con seres de diferente condición social, edad, educación y desarrollo, lenta y paulatinamente se crea. Y esto os llevaría por fin a una forma de creación tan jadeante y llena de enorme poesía que todos os convertiríais en grandiosos genios. Mirad entonces qué esperanzas os trae la personal concepción mía y qué perspectivas. Pero si quisierais que ella se convirtiese en una concepción 100% creadora y definitiva, tendríais que dar todavía un paso adelante, y ese paso es tan atrevido, agudo y terminante, tan ilimitado en sus posibilidades y demoledor en sus consecuencias, que sólo de lejos y en voz muy baja lo mencionarán mis labios. Helo aquí, ya llegó el tiempo, ya se puede empezar, ya sonó la hora en el reloj de los siglos. Tratad de oponeros a la forma, liberaos de la forma, dejad de identificaros con lo que os define, tratad de huir de toda expresión vuestra, desconfiad de vuestras opiniones, tened cuidado de las fes vuestras y defendeos de vuestros sentimientos, retiraos de lo que parecéis ser desde fuera y huid ante toda exteriorización, así como un pajarito ante la serpiente huye. Pues, aunque no sé francamente si ya hoy pueden mencionarlo mis labios, es erróneo el postulado de que el hombre debería ser bien definido, es decir, inquebrantable en sus conceptos, categórico en sus declaraciones, claro en sus ideologías, decidido en sus gustos, responsable de sus palabras y actos, preciso y cristalizado en todo su modo de ser. Contemplad de más cerca lo quimérico de ese postulado. Lo propio nuestro es la inmadurez eterna. Lo que hoy podemos pensar, sentir y decir forzosamente se convertirá en una tontería para vuestros bisnietos. Mejor sería, pues, que ya hoy tratásemos todo esto como una tontería, adelantándonos al tiempo. Y esa fuerza que os lleva a una gran definición prematura no es, como creéis, una fuerza enteramente humana. Pronto nos daremos cuenta de que ya no es lo más importante morir por las ideas, estilos, tesis, lemas y credos, ni tampoco aferrarse y consolidarse en ellos, sino esto, retroceder un paso y distanciarnos frente a todo lo que se produce sin cesar en nosotros, retirada. Presiento, pero no sé si ya pueden confesarlo mis labios, que pronto llegará el tiempo de la retirada general. Comprenderá el Hijo de la Tierra que Él no se expresa en armonía con su ser verdadero, sino siempre en forma artificial y dolorosamente impuesta desde el exterior, ora por otros hombres, ora por las circunstancias. Empezará entonces a temer aquella forma suya y a avergonzarse de ella, así como hasta ahora se glorificaba y se consolidaba en ella. Pronto empezaremos a temer a nuestras personas y personalidades, porque sabremos que esas personas no son del todo nuestras. Y en vez de vociferar y rugir, yo creo eso, yo siento eso, yo soy así, yo defiendo eso, diremos con más humildad: a través de mí se cree, se siente, se dice, se hace, se piensa, se obra. El bate repudiaría su canto. El jefe temblará ante su orden. El sacerdote temerá al altar más que hasta ahora. La madre enseñará a su hijo no solo principios, sino también cómo manejarlos y defenderse contra ellos para que no le hagan daño. Y por encima de todo, lo humano se encontrará un día con lo humano. Largo y arduo será el camino, porque hoy día tanto los individuos como las naciones enteras
ya saben manejar su vida psíquica casi a voluntad, y son capaces de cambiar estilos, fes, principios, ideales y sentimientos según lo que se les antoje y lo que le dicten sus intereses inmediatos, pero todavía no saben vivir y conservar su humanidad sin estilo, y estamos muy lejos de saber preservar nuestro calor interno, nuestra frescura y bondad humana contra el Satanás del orden. Grandes descubrimientos se necesitan, poderosos golpes aplicados con mano débil y desnuda en la dura coraza de la forma, una astucia sin par y gran honestidad de pensamiento, y una inteligencia afilada hasta lo último, para que el hombre se salve de su rigidez exterior y logre reconciliar mejor el orden y el desorden, la forma y lo informe, la madurez y la inmadurez eterna y santa. Pero antes de que eso acontezca, decidme, ¿qué es lo que os gusta más? ¿Pimientos o pepinos en estado fresco? Y os agrada saborearlos cuando os encontráis sentados cómodamente a la sombra de un árbol, mientras vuestras partes del cuerpo se ven refrescadas por un vientecillo suave y dulce. Os pregunto esto con toda seriedad y con plena responsabilidad por la palabra y con el máximo respeto para todas vuestras partes, sin excepción alguna, pues sé que constituís parte de la humanidad, de la cual yo también soy parte, y que parcialmente participáis en una parte, de algo que a su vez es una parte, y de la cual yo también soy una parte, por lo menos en parte, con todas las demás partículas y partes de 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 partes. ¡Socorro! ¡Oh, malditas partes! ¡Oh, sanguinarias y horripilantes partes! De nuevo me asaltáis, perseguís, ahogáis, atragantáis por todas partes. Basta entonces, ya no hay caso, ya no se puede. Oh, partes en las cuales quise refugiarme, ¿estáis vosotras contra mí? Basta, basta, basta. Dejemos esta parte del libro, pasemos a otra parte, y juro por Dios que en el capítulo que viene ya no habrá partes, no las habrá, porque me liberaré de las partes, las echaré fuera y me quedaré dentro, por mi parte, al menos, sin partes.